Muy, pero muy buenas tardes, audiencia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente encontrarnos aquí. ¿Dónde? En Siempre Estamos con Vos, a través de una producción especial de Siempre en Domingo Radio Producciones, para el Face, para nuestra página de Face y para nuestro canal de YouTube, Siempre en Domingo Radio. El tema realmente hoy para mí es apasionante. ¿Apasionante por qué? Por la política. Todos hacemos política, pero ¿sabe qué? El contexto internacional. ¿Cómo vivimos en este contexto internacional? Más allá del análisis político que podamos tener con la invitada, que usted vio en la foto recién, por supuesto, y se la voy a mostrar otra vez. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Ahí la tiene, mire. Una dama que se las trae, porque es licenciada en comercialización y en marketing político. Me dice, pero pero Carlos, ¿usted qué me dice? No, pero es analista de política internacional en contexto regional y geopolítico. Y esto para la Argentina, ¿sabe qué? Tiene una dimensión especial. ¿Por qué tiene una dimensión especial? Espere que paso al living nuevamente. Acá. ¿Por qué? La dimensión especial es muy sencilla. ¿Cómo estamos en este contexto que la Argentina hoy está viviendo? ¿Cómo nos ve el mundo con esta situación, con movimientos contradictorios? Apoyamos un lugar, nos vamos de izquierda a derecha, transitamos por el centro, nos enojamos con uno. O sea, en definitiva, aislado del mundo en un momento dado, porque ni unos ni otros nos quieren. Porque cuando se declaró la guerra resulta que estábamos con fulano y en el medio de la guerra nos dimos vuelta y después, bueno, hoy hoy la señora Juana de los Santos va a estar con nosotros. Y nos va a sacar dudas. Nos va a sacar dudas. Por ahí usted esté de acuerdo o no. Es una situación, periodismo puro, periodismo en vivo. Pero ¿sabe qué? Necesitamos los argentinos, de una buena vez por todas, transitar el camino de la coherencia. Y en la coherencia es donde vamos a salir adelante. Porque lo que transitamos hasta ahora no es coherencia. Si nosotros de repente, y me tomo el atrevimiento de decirlo y me hago cargo, si nombramos un canciller que no es de carrera, que no tiene la más mínima idea de cuáles son los protocolos diplomáticos, que no habla idiomas, que necesita del traductor permanente, bueno, yo no le digo que hable zulú, pero al menos mínimamente tiene que hablar el idioma internacional, le guste o no es el inglés. Bueno, son todas cosas que Juana de los Santos nos va a develar. Acá la tenemos. ¿Ustedes la pidieron? Acá está. Muy, pero muy buenas tardes, señora Juana de los Santos. Un gusto y un ¿Qué tal? placer. Buenas tardes. Un placer que usted esté. Muchas. No, por favor. El tema es el siguiente y yo quiero que la audiencia lo sepa. Ujú. La señora Juana de los Santos, teníamos esta entrevista programada ya hace unos cuantos días. Desgraciadamente tuvo en su familia que lamentar la pérdida de un querido familiar en el día de ayer. Sin embargo, ella me llamó y me dijo, yo voy a salir, lo único que le pido que acomodemos los horarios. Y los horarios se respetaron porque, bueno, esas cosas que tiene Dios acomodó para que ella pudiera estar en el horario indicado de las promociones, pero realmente el agradecimiento de mi parte es que a pesar de sufrir una pérdida que realmente ella me dijo es irreparable y muy querida, está aquí con nosotros. Decir que Juana, muchísimas gracias y desde ya mi más sentido pésame, sobre todo a su marido o a tu marido, por esta pérdida tan lamentable. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias por haberme invitado. Y bueno, nada, le dedico este programa, se lo dedico a mi suegro Jorge, que, que ha sido una persona muy importante para alentarme, digamos, en adentrarme en estos temas de política internacional. Me ha apoyado mucho, así que se lo dedico de corazón a él. Bueno, y desde ya, por supuesto, agradecido y nuevamente las condolencias. Eh, Muchas gracias. realmente, a mí como argentino me Ujú. ocupa, no me, preocuparse por supuesto, pero me ocupa como argentino esta situación donde nosotros necesitamos el apoyo internacional, más allá de los pensamientos del Ujú. gobierno, de liberación, etcétera, etcétera, etcétera. Todos queremos ser una patria libre, justa y soberana, más allá de que lo dijo, pensemos igual que él o no, pero realmente este hombre siempre tuvo dichos, ¿no? Como mejor que decir es hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el contexto internacional, Argentina siempre jugó un papel difícil de masticar, sobre todo en el mundo occidental, donde Argentina se ha Ujú.
orientado a veces sobre situaciones ideológicas que no todo el pueblo comparte, pero que a su vez no la lleva a hacer confianza de aquellos que quieren venir a invertir en la Argentina, precisamente por no tener políticas de Estado en lo que hace a relaciones internacionales. ¿Estoy equivocado? ¿Salí con los tapones de punta? ¿Empezamos muy alto? No, para nada. Empezamos bárbaro la entrevista, porque ese es el verdadero problema de la Argentina. La Argentina está en un derrotero geopolítico y nosotros, digamos, a la hora de ver toda nuestra crisis, la podemos ver desde el punto de vista político o la vemos desde el punto de vista económico, pero lamentablemente no tenemos una clase política, y hablo de todo el arco político, que tenga la capacidad de ubicar a la Argentina en un contexto geopolítico que sea favorable 100% para la Argentina. Y esto es falta de visión de toda nuestra clase política, ¿sí? De toda nuestra clase política. La Argentina, como el resto de Latinoamérica, viene viviendo una pendularidad política en las urnas, y en nuestro caso nosotros pendulamos desde una propuesta cuasi radicalizada de izquierda hacia una socialdemocracia. Ajá. No tenemos otras opciones políticas. Entonces, para nosotros, digamos, el impacto que tiene esto para nosotros es estar permanentemente en el centro, espiralados en una crisis, porque no hay nadie dentro de nuestro arco político que se atreva a salir de esa pendularidad. Qué bien, qué bien. Y yo diría, ¿es bueno la elección del canciller que se ha hecho, que no es de carrera, que no ha tenido méritos? Perdón, no hablo en cuanto, y estoy hablando de Felipe Solá concretamente, no estoy Sí. hablando en cuanto a su persona, que podemos disentir, pero yo no soy quien para juzgarlo. Un hombre que fue Uh -huh. gobernador de la provincia de Buenos Aires, un hombre con discursos bipolares, ¿no? De acuerdo al partido político que transitó o que representó, pero que no tiene méritos en cuanto a lo que es política exterior, donde es Uh una -huh. carrera, donde hay protocolos a cumplir, donde la relación bilateral y del núcleo organizacional de lo que es el mundo, se tiene que nutrir de esos protocolos y de ese permanente control donde cada embajada argentina es una sucursal comercial para vender nuestros productos, para colocar nuestros productos y tener esa capacidad de venta que hoy necesita la Argentina en cada una de esas embajadas que hay en el mundo. Yo no sé, yo no soy quien para juzgar, pero me parece que el zapatero tiene que ir a su zapato. A ver, a mí me gusta juzgar a las personas por lo que hacen en sus puestos, ¿verdad? O sea, a ver, el canciller Solar primero eh, viene a reemplazar a Jorge Forí, que hizo un excelente trabajo. A mi entender, Jorge Forí fue un gran canciller. Tuvo su broche de oro luciéndose con el G20, pero Jorge Forí ha sabido manejar muy bien la relación entre China y Estados Unidos, Uh -huh. porque nosotros justo estamos ahí en medio del centro, y Jorge Forí realmente ha sabido manejarla. O sea que para el presidente Alberto Fernández encontrarle un reemplazo a Jorge Forí no iba a ser fácil. El canciller Solá, a mi entender, o sea, sin mérito de juzgar su carrera política, ni su persona, ni mucho menos, o sea, viéndolo, digamos, en el puesto, para mí presenta un perfil sumamente ideologizado, que nada tiene que ver, digamos, con la propuesta, digamos, que hay en este momento del siglo XXI con respecto a la competencia entre potencias globales. O sea, estamos teniendo un Brasil que actúa por conveniencia propia, estamos teniendo hasta Paraguay, que ha sabido ubicarse, y nosotros seguimos, digamos, proponiendo ideología. Entonces, cuando nosotros proponemos ideología, la verdad es que no presentamos una línea como muy, o sea, la ideología lo que hace para explicar, o sea, para explicárselo a la gente, es generar como una situación de reacción permanente frente a las cosas que le pasan a la Argentina en el plano externo. Esto lo que hace es volvernos a nosotros poco confiables, poco comprensibles, de repente vamos para un lado, de repente reaccionamos para el otro.
la realidad es que la Argentina se tiene que parar en otro lugar, sobre todo porque, bueno, estamos de nuevo en el medio de una situación en donde estamos entre la puja de dos potencias y esta puja se intensificó después de esta crisis del COVID. Nosotros ya tenemos una situación, digamos, que a nivel internacional es un poco compleja, que es la ubicación, la base china de Neuquén, ¿sí? Ya es un núcleo, digamos, un poco de, no voy a decir de conflicto, pero sí va a ser un tema, y va a ser un tema más a futuro, de tironeo entre las dos potencias para Argentina, ¿sí? Porque ahí lo que se juega es el programa espacial, que obviamente, o sea, nosotros como argentinos por ahí no tenemos la capacidad de tener nuestro propio programa espacial, estamos muy lejos, pero China y Estados Unidos compiten muchísimo por el espacio, va a ser la competencia del futuro y nosotros nos ubicamos ahí. Entonces, bueno, realmente hay que poder manejar, ¿no? Hay que poder transitar esto. Yo creo que nosotros nos movemos un poco, digamos, somos un poco el patio trasero de Estados Unidos, toda la región es un poco el patio trasero o el espacio propio, o sea, es como si Estados Unidos considerara al espacio americano como la continuación de su hogar, ¿verdad? Es casi, o sea, en un contexto geopolítico es como si fuera casi el terreno propio para una potencia. Entonces, nosotros al estar ubicados ahí y al permitir que algunas potencias desestabilizantes como Rusia empiecen a hacer su juego, o inclusive China, que no sabemos muy bien, o sea, nosotros, bueno, el tema de China es un tema bastante complejo, pero China tiene también una intención geopolítica de meterse en el terreno regional, por decirlo de algún modo, a modo de competencia con Estados Unidos. Y nosotros tenemos que saber manejar esto. Y en el medio de saber manejar esto, tenemos que poder manejar nuestros intereses propios para que la Argentina sea beneficiada de manera legítima. Ahora, lo que no podemos hacer es pararnos en el medio de estas dos potencias y plantear un juego de tironeo para ver qué le sacamos a quién. Porque eso, yo creo que desde el punto de vista de las relaciones internacionales es actuar como un país inmaduro. Los países maduros son confiables y pueden tener socios. Entonces, para nosotros, o sea, yo creo que la Argentina tiene que moverse hacia ese terreno. Lamentablemente, nuestra situación actualmente es tan mala que, bueno, no sé, yo creo que podemos, sin darnos cuenta, estar en la antesala de un Estado fallido, lo cual es muy complejo. O sea, hay muchos analistas que piensan esto. La parte más compleja es, digamos, el cambio de nuestra relación con Venezuela, el acercamiento al régimen de Maduro, el reconocimiento del régimen de Maduro. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos como los otros países de la región prácticamente ya no quieren tener un diálogo con el régimen de Maduro y no le quieren dar ningún tipo de legitimidad. Yo creo que este es el punto más importante para la Argentina, ¿no? La relación con Venezuela. Muchos analistas le advirtieron al presidente bueno, que tenía que tratar, digamos, de no cambiar el estatus de la relación con Venezuela, porque eso, la verdad es que nos pone del lado de estados que no, digamos, que son o cuasi fallidos o potencias que son desestabilizantes. Juana, de lo que usted está diciendo, lo que vos estás diciendo, ¿no? Yo desprendo, más allá que ya entraríamos en política interna, pero que hay un juego bipolar dentro de la conducción del país, porque tal vez Fernández, que es un moderado, o por lo menos lo era, en Sí. declaraciones que siempre hizo, están influenciadas por, evidentemente, por la señora vicepresidente de la Nación, que tiene una fluidez muy grande con el régimen cubano, por ejemplo. No tanto con Maduro, tal Sí. vez, pero sí con el régimen cubano, que sabemos que el régimen cubano hizo pie en Venezuela y donde Sí, Venezuela totalmente, o sea, depende, o es sea, prácticamente una colonia cubana, exactamente, desgraciadamente, le exactamente, guste a sí. quien no le guste. Lo que pasa de que si uno ve objetivamente las cosas y se quita la ideología de encima, se va a dar cuenta cómo Ujú, viene la situación. Y si uno escucha a los totalmente. inmigrantes venezolanos, si uno hace calle, a mí me gusta mucho, donde veo un negocio y veo a alguien que no es de mi país, le pregunto por qué está acá, cuál es su condición, por qué se volvió.
Más allá de ejercer el periodismo, que yo soy un comunicador independiente, hace 32 años que hago este tipo de situaciones, no estudié periodismo, pero es algo que nació una vocación y es ocuparse de la gente que nos visita. Nuestra Constitución Nacional es clara, ¿no? Yo no soy xenófobo, nuestra Constitución, nuestro preámbulo, Totalmente. habla de todos aquellos, que la Argentina está abierta para todas aquellas personas de buena voluntad que quieran habitar nuestro suelo. Y mientras sean de buena voluntad, son bienvenidos. No podemos, si no, cambiamos la Constitución. Pero evidentemente lo que no queremos es gente que venga a entorpecer nuestro país. Y la gente venezolana nos habla del grave problema social que están teniendo por las políticas que el gobierno venezolano toma y que hay ciertos funcionarios de nuestro gobierno que evidentemente parecería que tuvieran anteojeras, ¿no? Es que, Carlos, es una tragedia humanitaria Venezuela. Es una tragedia humanitaria que merece, o sea, merece la atención internacional y recibe la atención internacional que corresponde. Eh, es la tragedia, o sea, a ver, es la tragedia humanitaria más grande de Occidente después de Siria. Y realmente la Argentina parecería ser que por lo menos un sector del gobierno minimiza esta cuestión, minimiza esta cuestión. Yo cuando escucho al presidente o al gobierno decir que lo que pretenden es una salida democrática, incluyéndolo a Maduro, la verdad es que es casi, no sé, es casi un chiste eso, ¿no? Es casi un chiste. Pero bueno, por ahí la gente no lo sabe. Venezuela es un narcoestado en este momento. O sea, tiene como una élite militar, política, que ha vaciado las instituciones. Prácticamente Venezuela se ha convertido en un santuario de la droga y del terrorismo de las FARC. Los terroristas de las FARC se pasan en la frontera con Colombia, se pasan a Venezuela, o sea, utilizan como base de operaciones a Venezuela. Y esto no es un problema solamente, digamos, o sea, es un problema regional, es un problema para toda la región. Uh Por -huh. supuesto es un problema de Estados Unidos porque, bueno, el narcotráfico lo que busca es invadir a Estados Unidos con droga, pero es un problema para todos nosotros la actividad de los cárteles en la región y es algo que por lo menos yo en el gobierno argentino no he escuchado, digamos, hablar del peligro de los cárteles o de la lucha contra los cárteles. Prácticamente parecería ser que eso no se le da importancia. Eh, a ver, yo creo que, bueno, que lo que pasa en el gobierno, por lo menos desde el punto de vista de las relaciones exteriores, primero, digamos, a ver, digamos, la realidad del gobierno de Fernández es un gobierno de coalición. ¿Por qué? Porque tiene varios segmentos que parecerían ser disímiles, ¿no? O sea, hay segmentos que parecerían ser un poco más radicalizados adentro del gobierno, segmentos que podríamos decir, no sé si decirles moderados, pero por lo menos que no son tan radicalizados. Y lo que podemos observar es que, por ejemplo, dentro de Cancillería, o sea, se dieron situaciones, por ejemplo, como la de Raimundi, con el voto de la OEA, donde de repente Felipe Solá dijo, no, pero yo decidí, mandé por un cable determinado tipo de voto con respecto a Venezuela, y Raimundi se mandó solo y parecería ser que atendió otro teléfono. Bueno, este tipo de cuestiones son muy nocivas para la Argentina. Otra cuestión nociva que pasó, por ejemplo, en estos días, Carlos. Sí. El expresidente boliviano Evo Morales yendo y viniendo de Venezuela con un avión sancionado por el Departamento de Estado. O sea, eso nos ubica casi como en la figura de un Estado medio raro, medio fallido, medio que no se entiende. Nosotros tenemos que poder actuar de otro modo, tenemos que poder proyectarnos de otro modo. Y no tenemos que tener tantas líneas en el frente de nuestras relaciones exteriores enviando mensajes confusos, porque, por ejemplo, la Argentina tiene un buen embajador en Estados Unidos. Jorge Argüello es un buen embajador, no es un mal embajador, o sea, creo que es un hombre que viene de la época de Menem, en donde se insertó a la Argentina en el G20. O sea, Jorge Argüello es una persona, podríamos considerarla de carrera, por su trayectoria, digamos,
por el conocimiento. Ajá. Y sin embargo, o sea, imagínese qué pasa con Jorge Argüello, que intenta mantener una relación en Washington y de repente aparece el ministro Rossi sacándose una foto con la cúpula del PPC chino, sí, del Partido Comunista Chino en el Ministerio de Defensa. Entonces, cuando la política exterior no se maneja de una forma holística, ¿sí? En donde planteamos la seguridad regional, en donde planteamos el comercio, en donde planteamos lo que queremos ser como país, los mensajes que empezamos a emitir empiezan a ser muy confusos y no Claro. somos confiables. Cuando emitimos mensajes confusos, dejamos de ser confiables. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo lo que veo, ¿no? Para tomar el hilo de Venezuela y después pasar a otro tema. Sí, Un país tan rico, sí. un país con tanta producción petrolera, que no abunda en el mundo, por Ajá. supuesto, ¿cómo llega a esta situación? A una situación donde el mismo, porque el tema acá es que, ¿cómo nació esto? Nació con Chávez, que fue elegido popularmente, ¿no? O sea, Bueno, ¿cómo sí. Sí, no, está. Fue elegido popularmente y luego fue reelegido. Bueno, y después de las reelecciones vienen todos estos pasos que muchos le llaman elecciones libres, elecciones limpias, y que sabemos que obviamente la gente en la condición que está no vota esto. Ujú. Evidentemente ya entra a un nivel de corrupción donde yo no puedo creer que la gente no lo entienda. No, no hablo de los venezolanos, que lo están sufriendo. Sí, Bueno, ahí es un tema muy. Bueno, vamos a explicar un poco lo de Venezuela. En realidad, todos estos totalitarismos, a ver, yo a Venezuela sí lo voy a calificar de régimen. Al gobierno de los Kirchner no, o sea, ellos tuvieron acceso a través de las urnas, después se fueron. Por ahí, bueno, es un gobierno afín a estos tipos de regímenes. Pasó también en Ecuador con Correa. Eh, Estos tipos de regímenes se asientan mucho en el poder cuando los precios de los commodities son muy altos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con Chávez? Chávez, cuando gana, aparte, bueno, aparte de tener un gran apoyo popular dentro de la población, ¿se acuerdan que usted que tenía casi el 50, ¿se acuerdan que en algún momento sí, era sí. 50 y 50 y demás? Bueno, lo que tuvo fue muy buenos precios del petróleo. Ujú. Y entonces, ¿qué pasó? Vamos a decir, vamos a contar un poco qué pasó. Con el petróleo, específicamente con el caso de PDVSA, es muy fácil, digamos, que un gobierno pueda entrar a una empresa e intervenirla directamente, ¿sí? Es como que intervino la mina de oro, por decirlo de Claro, algún sí, sí, modo. sí, sí. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros vimos con los Kirchner que cuál era nuestra caja, digamos, de divisas, el campo. Ahora, ¿el campo tuvo precios de commodities record? Sí. Por supuesto. Tuvieron el famoso viento de cola, ¿se acuerda, Carlos, que siempre se hablaba del viento de cola? Sí, Pero ¿qué sí. pasó en el caso de los Kirchner? Necesitaron poner retenciones y el campo obviamente no lo puede manejar directamente el Estado porque al campo hay que trabajarlo, y demás. En cambio, PDVSA es como una empresa petrolera directamente del gobierno, es como más fácil entrar directamente y apropiársela. En el caso de Chávez, bueno, empezó a hacer acuerdos con China y con Rusia por el tema del petróleo. Y vamos a decir algo con respecto a China y la región porque es muy interesante y nos va a servir también para que nosotros podamos evaluar nuestra relación con China. Venezuela fue el país en donde China puso más dinero y más inversión de la región. Ahí lo tenemos, ahí tenemos el resultado. O sea, todo el dinero que puso China en Venezuela terminó, digamos, provocando una mejora en el nivel de vida de los venezolanos, un país pujante, un país creciente. No, ¿por qué? Porque negoció con un régimen. ¿Y qué pasó? Los acuerdos que se generaban eran de este tipo. China lo que quería era determinada cantidad de barriles de petróleo, manejar una parte de la empresa estatal con sus propios empleados, o sea, gente que viene de China y demás, y a cambio de eso otorgaba fondos, daba plata. Bueno, así se fue nutriendo también el régimen de Chávez. Aparte de que, bueno, después empezó a tener un montón de líneas subalternas, las líneas hacia abajo, que empezaron a coquetear con el narcotráfico.
Entonces, bueno, hoy se llega a una Venezuela en donde ni siquiera, digamos, tienen la capacidad de extraer petróleo, no tienen electricidad, o sea, es una tragedia, no tienen los servicios básicos como para poder subsistir. Y sin embargo, bueno, el régimen, ¿cómo sobrevive? Sobrevive en base al narcotráfico y sobrevive también en base a la extracción ilegal de oro. Porque bueno, en Venezuela también hay minería ilegal, ¿sí? O sea, hay tráfico de personas dedicado, digamos, a la extracción de oro. Entonces, bueno, esos son los... ¿qué empieza a hacer Chávez? Empieza a asociarse con Irán, ¿sí? Entonces, cuando hay un dictador que empieza a asociarse con estas potencias que son desestabilizantes, que son estados terroristas y demás, bueno, empiezan a sentarse en el poder en base a negociar ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, tráfico de oro, armar por ahí, generar, digamos, circuitos de crimen organizado con el tema del narcotráfico, con el tema del terrorismo. Ahora, El Departamento de Estado, por ejemplo, sí, todas estas cosas, sí, más allá del sí. petróleo, no se dan a conocer, como tampoco se da a conocer el drama de lo que pasa en la frontera de Venezuela con Colombia, Ujú, específicamente allí en la zona de, ay, ya me voy a acordar el nombre de esta ciudad, Cúcuta, donde sí. realmente es impresionante, no dan abasto la gente de Cúcuta para ayudar a la cantidad de venezolanos por día que huyen, de ahí familias. Sí, Es una crisis realmente humanitaria, como usted es dijo, una crisis humanitaria y el régimen no está dejando ingresar a la ayuda humanitaria externa. Eso también hay que decirlo. Ujú. Hace, creo que cosa de 2 o 3 meses, la Unión Europea se quejó de eso, por ejemplo, de que ellos mandan ayuda humanitaria a Venezuela y no esta ayuda humanitaria, a esta ayuda humanitaria se le niega el ingreso. Hubo un cambio muy grande, digamos, con el gobierno de Donald Trump. ¿Por qué? Porque el gobierno de Donald Trump decidió poner sanciones, sobre todo al petróleo venezolano, de manera tal de que el régimen comience a desfinanciarse. Ajá. Pero ¿qué pasa? Esto tampoco lo dice mucha gente. La ayuda humanitaria se manda. ¿Y qué hace el régimen? El régimen no deja ingresar a la ayuda humanitaria y bueno, también, digamos, por ahí la gente no lo sabe, toda la cúpula de gobierno venezolana, al igual que Maduro, eh, tienen cargos de la DEA, o sea, tienen sanciones, todos tienen sanciones por parte del Departamento de Estado, hay pedidos de captura. Ujú. Entonces, bueno, es una forma también de tomar a la población y de hacerla rehén, ¿no? O sea, esto es lo que está ocurriendo hoy. Por eso yo digo que al régimen de Maduro no se le puede tener contemplación alguna. O sea, uno no puede estar en una posición de decir, bueno, el régimen de Maduro no es tan malo. Hasta Michelle Bachelet, que es socialista, Ujú. colaboró, digamos, en la ONU para emitir, digamos, un dictamen de violación de derechos humanos. En Venezuela se violan derechos humanos. Ujú. Entonces, nosotros no podemos tener una mirada contemplativa con el régimen de Venezuela ni estar alineados bajo ningún punto de vista. Esto Pero, creo que es el... Sí, perdón que interrumpa, pero Argentina sí. tuvo una dualidad en la votación de Bachelet en la ONU, donde uno Uh-huh, votó a favor y el otro votó en contra, demostrando uh-huh, una incapacidad, a mi entender, en lo que es política internacional. ¿Cómo uh-huh. esa gente no recibió las órdenes que en principio había dado el presidente, que votaran en forma afirmativa en cuanto al apoyo de lo que Bachelet había dicho? Y resulta que se mandó por sus propios medios, con su pensamiento ideológico, y nos hizo Bueno, quedar eso es parte, como la mona. eso es parte, totalmente, eso es parte de los ruidos, digamos, de varios comandos. O sea, eso no puede pasar, eso no puede pasar. Pasó algo, a ver, pasó algo muy parecido en la Organización Mundial de la Salud. Por primera vez, o sea, ahí ya hubo un indicio de que había algo que no andaba bien en la posición de la Argentina. ¿Por qué? Porque históricamente la Argentina venía votando con los países vecinos de la región. A ver, vamos a poner un poco en contexto porque si no la gente por ahí no sabe de qué hablamos cuando hablamos de la Organización Mundial de la Salud. Eh,
ustedes recuerdan que el presidente Trump acusó al director de la Organización Mundial de la Salud y a China de demorar la alarma de pandemia para el resto del mundo y lo que provocó, digamos, fue este enorme cuadro dantesco que estamos viendo en la actualidad. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó adentro de la Organización Mundial de la Salud? En principio, el presidente Trump presentó un memorándum de queja formal de Estados Unidos pidiendo que se investigue completamente el tema y acusando a China y, bueno, acusando también al director. La Unión Europea presenta un memorando un poco más descomprometido, ¿sí? En donde simplemente, sin acusar a nadie, pide que se investigue el tema dentro de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, en ese momento, yo no sé, por ahí, bueno, mucha gente que no sigue temas de política exterior no va a saber de qué les hablo, pero en ese momento uno de los principales socios chinos, que es Australia, entró en conflicto con China porque justamente cuestionó a China en el tema de la responsabilidad de la pandemia. Y a partir de eso China le aplica sanciones a determinados productos, cultivos agropecuarios de Australia. Le impone como unas tariff, me sale, perdón, en inglés, como del 80%, o sea, una locura. O sea, fue como una retaliación, digamos, por su posición en la Organización Mundial de la Salud. Australia, que no quiso dar un paso atrás, ¿sí? Que no quiso dar un paso atrás, decidió adherir al memorando de la Unión Europea, que era un memorando un poco más suave que el de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Todos los países de la región acompañaron, Brasil, Paraguay, Colombia, todos los países de la región acompañaron el memorando de la Unión Europea, por considerarlo un poco más suave, para que se investigue. Bueno, los países que votaron con los países africanos, el país que votó en disidencia, o sea, que se abstuvo y que no quiso de ningún modo adherir a eso, fue Argentina conjuntamente con Cuba y conjuntamente con Venezuela. Entonces ahí ya hubo un llamado de atención de decir, bueno, la Argentina no está votando en la Organización Mundial de la Salud con los países de la región como lo venía haciendo y se alineó directamente a Venezuela y a Cuba para emitir su voto. Eso creo que pasó, a ver, no quiero mentir, porque la crisis fue en febrero, eso tiene que haber pasado en marzo o abril. O sea, ahí ya hubo un llamado de atención de que habían algunas cuestiones que no estaban funcionando muy bien en la Cancillería, inclusive en ese momento sí hubieron noticias de diplomáticos de carrera y de personas, bueno, diplomáticos que trabajan en Cancillería, que son de carrera que no estaban para nada de acuerdo con esa situación. Entonces, bueno, ahí hay que ver qué pasa. Me parece quizás el Instituto Patria, ¿no? Que también es como para mí es una cancillería paralela, pero bueno, eso lo digo yo. Juana, está bien, vamos a empezar ya más allá de que esto ha sido, por supuesto, más que, ¿cómo podríamos decir? Que muy revelador a mucha gente que tal vez desconoce o lo quiere desconocer, pero que la verdad siempre sale a la luz. Por ahí hay un dicho en un libro que para mí es un bestseller, que es el bestseller de toda la vida, que es la Biblia, donde dice conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? A ver si realmente, Totalmente. realmente, yo soy muy respetuoso de todos los pensamientos, pero ya cuando esto ya toma crisis a nivel de crisis humanitaria, donde las libertades individuales están coartadas, donde realmente la persecución de la persona que piensa distinto se transforma en hábito, realmente ya uno Bueno, hace que mire para otro lado, ¿no? ahí Carlos, estás diciendo algo sumamente revelador, importante, y también eso tiene que ver con nuestra elección geopolítica, ¿sí? Nosotros venimos por decirlo de algún modo, de un concepto, de una narrativa de los 90 de la globalización, en donde lo más importante, o sea, lo más importante con respecto a todo es exportar, um, y
eso de algún modo lo que hace es que haya, digamos, una buena parte de profesionales todo el tiempo diciendo que la Argentina se tiene que pegar a China. Pero la realidad es que hoy estamos en un contexto geopolítico de puja de dos potencias globales, o sea, China es una potencia ascendente y Estados Unidos es como un país que sigue de algún modo siendo el árbitro de las normas internacionales, porque por ejemplo la libre navegación de los mares, Estados Unidos siempre está pendiente de eso. De algún modo, nosotros nunca nos tenemos que olvidar que a pesar de ser un país que ha tenido interrupciones democráticas y de tener todos los problemas políticos que nosotros hemos tenido históricamente, tenemos una constitución liberal, o sea, tenemos el gen de la constitución liberal de 1853. No nos tenemos que olvidar de eso, porque nosotros hoy tenemos libertades individuales, Carlos, que pueden estar en peligro de acuerdo a qué lado del mundo elijamos. Entonces, este tipo de posiciones, por ejemplo, la posición con Venezuela, la posición con China, cuando yo hablo de la posición con China no digo no negociar con China, no digo no comerciar con China, no digo no tener relaciones con China, pero digo, ojo, China como principal socio comercial, mucho cuidado, o sea, mucho cuidado, ya tenemos la base es una entrega de soberanía, entonces cuidado con eso, o sea, cuidado de no seguir como ahondando ese camino. Pero para eso, Carlos, necesitamos una clase dirigente, una clase política que esté muy embebida en estos temas, muy embebida en estos temas. Yo no veo eso. Y creo que es un problema, porque creo que nosotros estamos todos los días discutiendo el precio del dólar, estamos discutiendo qué pasa con el Banco Central. O sea, obviamente hay que discutir eso, hay que hablar de eso. Pero realmente yo no escucho a los políticos plantearse en serio de qué lado del mundo quieren estar, si quieren estar del lado de los países libres o si quieren estar del lado de los países que tienen comportamientos, digamos, más bien coloniales del siglo XXI, tipo países africanos. No los veo preocupados por este tema. Es un tema que a mí me preocupa mucho, me preocupa de sobremanera. Yo creo que la Argentina no va a tener solución hasta que no podamos plantearnos en serio esto. Sí, realmente estoy viendo la gente, ¿no?, que está mirando el programa. Eh, realmente a mí me ocupa el tema que Argentina, lo pendular que es en política internacional y donde Uh -huh. se debería declarar, ¿cómo podríamos decir? Neutral en este tipo de cosas y negociar en lo que nos conviene. O sea, ¿China nos conviene? Sí, por supuesto. China nos compra muchísimo aceite de soja, Uh -huh. nos compra la soja, quiere invertir. Bueno, poner lineamientos para la inversión, que obviamente nos conviene. Pero si tenés que negociar con Estados Unidos, si tenés que negociar con Brasil, si tenés que negociar con España, o sea, nosotros no copiamos los modelos, o sea, copiar no está mal cuando copiamos bien, el problema es cuando copiamos mal. Si nosotros vamos a la gestión de Macri, que no fue tampoco muy buena, Uh -huh. pero vamos más atrás, quisimos negociar con países que no tienen ni la capacidad de comprarnos. O sea, Uh -huh. tampoco los voy a dejar de lado, son países africanos que necesitan desarrollo, pero tampoco podemos ir no solamente a venderle maquinaria que nunca vendimos y que nunca produjimos, porque en realidad lo único que se hizo fue llevar una maquinaria que no se produjo nunca más y encima Uh -huh. llevar medias y globitos contra un medio como Clarín, que más allá Pasa que que, yo no soy quien sí, para opinar si Clarín es bueno o malo, si es malo, bueno, que la gente no comprará el diario. Es la libre elección que tenemos, pero no para ir a hacer propaganda contra alguien que en realidad paga sus impuestos y que te da de comer y que le da laburo a la gente. O sea, es como que aquel que pone plata y que arriesga su capital, aunque mal no les guste, y dé a la gente, es un enemigo. Digo, ¿y entonces qué le va a dar de laburo a la gente? ¿El Estado? ¿Con qué? ¿Con qué producción? bueno, vos ahí, Carlos, estás hablando de trabajo y vos fíjate que generalmente cuando nosotros hablamos del tema, o sea, hablamos un montón del tema del comercio y de la exportación, pero no hablamos de la inversión extranjera directa que se traduce en fuentes de empleos. Seguro. Pero, ¿sabés lo que me Y bueno, yo desvela? te voy a... ¿Sabés Sí, lo que me desvela, sí, Juana? Porque nos metimos en lo nacional y tenemos que hablar en lo internacional. Pero a mí lo que me desvela es que ante sí. la situación que se vive en la Argentina,
no veo legisladores desesperados por vivir dentro del Congreso todos los días para solucionar los Ujú. problemas de los argentinos. Metemos problemas que, si bien los hay, pero que no afectan en nada en este momento a la situación que vivimos. Por ejemplo, el tratamiento del aborto, que va a seguir dividiendo gente. Por Ujú. ejemplo, el tema de la justicia. ¿Es real? Sí, es real. Pero Sí. justo vamos a cambiar a aquellos que están siendo perjudicados porque se sienten perjudicados, entonces quiero apartar los jueces. No, trata otros temas, trata cómo hago para conseguir inversiones, cómo hago para que gente que hace Bueno, 18 años que no labura y que vive de la teta del sí. Estado, y perdón la palabra, y que es gente que está en necesidad, en 18 años no se la preparó ni siquiera a darle cursos para que en un momento determinado, cuando la Argentina empiece a crecer y los gobernantes empiecen a pensar cómo crear inversiones, cómo sacarlos. No, pero señora, a mí me conviene porque lo tengo agarrado con con un poquito de unas miguitas de pan que le tiro para que me voten. ¿Eso es ser un legislador? No. Eh, Bueno, yo voy a ser generosa con mi apreciación y por lo menos voy a pensar que tienen una visión túnel hacia adentro en donde solamente pueden ver los problemas de muy cerca y que no tienen la capacidad de poder resolver esos problemas mirando todo como un poco más holísticamente. Hoy la Argentina, así como está, no puede resolver nada. No puede resolver nada. Necesitamos reformas estructurales, o sea, necesitamos, a ver, reformas estructurales, pero también necesitamos una clase política que sea confiable, confiable. Nuestra seguridad jurídica muy violada, o sea, nosotros no podemos pedir inversiones si no tenemos seguridad jurídica, es lo primero, o sea, es lo primero. Coincido, coincido. Eh, Coincido, sí, Juana. es que es lo primero, es lo primero. Coincido, La seguridad jurídica es lo primero. pero aparte, aparte, Sí, vuelvo a y repetir. después desideologizar mucho, o sea, lamentablemente todas estas cuestiones de ir a África, a colonizar, o sea, a modo de decir vengo a intercambiar acá, o sea, todas esas cosas, creo yo, se hacen para un público electoral propio, ¿sí? Y el problema es que la política está muy preocupada en satisfacer a su propia gente, Ujú. en vez de solucionar concretamente los problemas que tiene la Argentina y de una vez por todas poder hacerla arrancar. Pero creo que esto es un problema de toda la clase política, de toda la clase No, política. estamos de O acuerdo, sea, estamos de acuerdo. Se yo llamó. creo que, a ver, estamos yendo desde un proyecto que se alinea con Venezuela, que se alinea con potencias desestabilizantes, a un proyecto que tiene tintes socialdemócratas. O sea, nunca podemos resolver los problemas de la Argentina si estamos entre esos dos polos. Ahora, queremos, o sea, en la Argentina desde hace rato se quiere formar una nueva corriente, ¿sí? Una nueva corriente que quiere tener representación, o sea, nosotros hemos visto, bueno, políticos liberales, o sea, yo mismo he participado de una campaña y demás, eh, pero bueno, el problema es el acceso a la representación política, no es fácil formar un partido político en la Argentina, eh, y también, creo yo, estos políticos que quieren ser la nueva corriente de la Argentina, tampoco se la juegan mucho en la parte geopolítica. Yo acá les tengo que pasar una factura a todos los liberales y me van a odiar por esto. Pero creo yo, salvo Javier Milei y Carlos Maslatón, yo no bueno, y Gustavo Semería, con quien yo comparto un espacio, yo no escucho, digamos, a ningún político argentino plantear con madurez estas cuestiones, con mucha madurez. Y el problema también, ¿sabes cuál es, Carlos? No es solo en este mundo que se nos plantea, no es solo el comercio, es el comercio más la defensa más la seguridad, ¿sí? Son las tres cuestiones. O sea, hoy el mundo negocia en base a esas tres cuestiones. Ya no negocia más, o sea, ya no existe más ese mundo que abre un mercado porque alguien golpeó una puerta y el mercado se abre. Ujú. Hoy el mundo se maneja con socios estratégicos Seguro. y con el concepto de socios estratégicos. Entonces, por un lado, nosotros lo que necesitamos, o sea, es gente que esté desideologizada completamente, que tenga capacidad de estudiar estos fenómenos internacionales, que tenga la capacidad de entender al interlocutor, eh,
por otro lado, lo que necesitamos también es un gobierno que tenga una mirada holística sobre estos temas. O sea, a mí no me sirve tener Cancillería de un lado, defensa del otro, las embajadas manejadas por otro lado, los organismos multilaterales por otro, que el Ministerio de Economía maneje la relación con el FMI. O sea, tiene que haber un comandante en jefe, por decirlo de algún modo. O sea, alguien que tenga una visión global de todo eso y que pueda tener un proyecto de país y que pueda conducir, ¿sí? Sí, sí. Que pueda conducir, porque los países, digamos, que han sabido insertarse en este contexto tan complejo del siglo XXI, lo hacen desde este lugar. O sea, negocian los mercados, pero también negocian qué se vota en la ONU, negocian la cuestión de seguridad regional, negocian todo junto, se negocia todo junto, se negocia la defensa, se negocia todo junto. Entonces, nosotros tenemos que tener esta capacidad, pero para poder tener esa capacidad, primero necesitamos tener políticos que quieran tener esta capacidad, Ujú. que no desdeñen los temas, ¿no? O sea, que no desdeñen los temas por cuestiones ideológicas, porque tampoco, a ver, tampoco nos sirve tener políticos liberales que sean tecnócratas de un liberalismo que solo te mire lo que pasa en el Banco Central o lo que pasa en la economía, porque si no tienen la capacidad de poder negociar todo esto que plantea el mundo, seguimos en el mismo lugar. Sí. O peor aún, uno cree que le da el voto de confianza a un político y después termina, digamos, por el lado de una socialdemocracia blanda sin que uno se dé cuenta. Sí, yo la verdad. Un ejemplo de eso es un ejemplo de eso es Piñera en Chile, por ejemplo. Ajá, ajá. Chile es una indiscutible economía de mercado, es el mejor, el país que mejor performance económica ha tenido en la región, de crecimiento, todo. Sin Y sin embargo, embargo tiene un presidente que ronda la socialdemocracia internacional, la ronda directamente, y entonces cae en algunas trampas, como cayó con la trampa de este plebiscito. O sea, cae, vienen y le dicen hay que plantear una constitución nueva, y en vez de defender a la constitución ujú. que hizo que su país fuera, digamos, la potencia regional que es, dice, ok, la voy a cambiar. No, no, Entonces evidentemente. hay que tener cuidado con estos políticos, Claro. Carlos. Hay que tener mucho cuidado con a los políticos, hay que tomarles examen Ujú. de Sí. entrada. Hay que tomarles examen riguroso y el periodismo tiene que hacerlo. O sea, tomar examen riguroso y preguntarles exactamente por todo, por el mundo, de qué lado están, qué les parece Donald Trump, qué les parece Merkel, qué les parece Macron, qué les parece Putin, qué les parece Xi Jinping. Hay que preguntarles todo Claro, de entrada para no tener y sorpresas. sobre todo cuando hacen declaraciones como que tenemos menos pobres que Alemania, o que fuimos ejemplo en el mundo con el tema del coronavirus, y que si el otro gobierno hubiera estado hubiéramos tenido 10.000 muertos y ya tenemos 31.000. Hay que, Bueno, cuidado. evidentemente en Suecia, Carlos, deben tener otros genes, porque hicieron completamente lo contrario a nosotros y tienen No, un país pero no que vayamos no tan ha sufrido. lejos. No vayamos tan lejos. Miremos cruzando el charco, ¿no? Ujú, Este, si, más allá que me van a decir, pero vos no podés comparar 45 millones de habitantes con 4 millones de habitantes, o 4 millones y medio, o 5. Pero si sacamos las ujú. proporciones, estamos bastante mal. Y sobre todo que yo, a mi entender, si bien yo aplaudí la decisión principal al comienzo del gobierno de cuidar la vida, de cuidar la gente, Es- eh, sí, yo también. pero se Pero, cometió el gran error de no cerrar las fronteras y dejar que ajá. vinieran, porque claro, decía, los de plata trajeron, perdón, hay gente que viaja, yo tengo un hijo viviendo en el exterior y si él me paga el pasaje, con mucho gusto lo voy a ir a visitar. No todos son opulentos los que viajan. Eso de echarle la culpa a los demás. El gobierno tendría que haber tomado la precaución que esa gente cuando venía, haberla encuarentenado y no haber firmado una declaración jurada, por ejemplo. Y luego Bueno, hacer sí. estas comparaciones absurdas y mucho menos cerrar la economía de la manera que se cerró, donde veníamos mal, muy mal, y Y ahora vamos estamos. por no nombrar un país hermano, vamos de mal en peor. Entonces, pero yo no quiero incurrir tanto en el tema nacional, sino quiero para ir cerrando, Dale.
cómo nos Sí, sí, ven, cómo no. cómo nos ven en el contexto internacional y sobre todo, qué va a pasar ahora, porque yo creo que es el aspecto que más están, sobre todo con tu métier, que es la política Sí, internacional, lo que está pasando en sí. Estados Unidos con Donald Trump saliente, casi Ajá. ya con un pie afuera, porque evidentemente las informaciones que yo manejo, y yo sé que vos tenés información Sí, que se contrapone a la mía. Anoche sí, se contrapone. Adrián Sack me decía desde Estados Unidos que lo que estaba pasando es que había recuperado algunos lugares Donald Trump, pero que evidentemente no le alcanzaba para obtener la victoria y que lo que estaba buscando es tener una salida más elegante a su presidencia o abandonar la Casa Blanca. Me gustaría que vos me dieras no solamente tu Bueno, interpretación, sino las novedades que tenés sí. y no escaparle a lo que Argentina, cómo está vista en el contexto internacional en su, obviamente, política a nivel no solamente regional, donde se bombardea el Mercosur, sino también a nivel internacional. Perfecto. Te Mira, maté, muy larga la sí. pregunta. No, 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 no. Es que tengo demasiado para decir y no dale. sé si vos fijate los tiempos. No, le damos, le Bueno, damos, le vamos, damos. vamos, vamos a explicarle a la gente algo. El sistema, o sea, la constitución, o sea, la constitución norteamericana es una de las mejores constituciones, es la mejor constitución del mundo, así lo voy a decir Bueno, directamente. la nuestra creo Eh, que está orientada hacia esa constitución, si no me La equivoco. nuestra está ¿Eh? orientada hacia esa constitución, La de pero Albert. los padres fundadores norteamericanos, cuando hicieron sus sistemas de enmiendas, hicieron el colegio electoral y demás, pensaron en elecciones contingentes, Perdón, ¿sí? Juana, Pensaron en elecciones contingentes, perdón. sí. Podés respaldarte tranquilamente. Ahí. Perfecto. Ahí estoy, si no voy, si no. Perdón. Ahí estamos de Ahí nuevo. estamos mejor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, primero, lo que yo tengo para decirte, Carlos, es que yo tengo plena confianza en la Constitución norteamericana y en las instituciones norteamericanas para resolver este tipo, digamos, de elecciones, que son elecciones muy complejas y que no es la primera elección compleja que atraviesa Estados Unidos. ¿Sí? Empecemos por ahí. El segundo punto, porque por ahí vale la pena decirlo, porque por ahí mucha gente no lo sabe. La elección de presidente en Estados Unidos no es una elección directa, es una elección indirecta, o sea, se vota a electores de un colegio electoral. Estados Unidos es una federación de estados, ¿sí? Perdón, no es una federación de estados, es una federación. Sí, es una federación de estados, perdón, me confundí con el término confederación. Es una federación de estados. ¿Esto qué quiere decir? Que cada estado, a la hora de elegir a su presidente, toma dentro de cada estado, puede ajustar, tiene la potestad de ajustar ciertas cuestiones de cómo se lleva adelante el proceso electoral. ¿Me van siguiendo? Si Sí. resulta un poco confuso, avísame, por favor. Sí, te Es sigo. como es explicarlo por pasos y a veces es un poco complejo. Entonces, bueno, el sistema, que es un sistema de electores, ¿sí? O sea, cada estado está, digamos, o sea, hay una relación directa con la cantidad de senadores y de miembros de la Cámara de Representantes por estado a la hora de elegir electores, o sea, creo que se respeta, esto creo que es así, se respeta el número de senadores y el número de representantes de la Cámara de Representantes y se elige ese mismo número de electores, o sea, cada estado está como ponderado de acuerdo a su representación en las cámaras a la hora de elegir los electores. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, justamente para evitar la tiranía de las mayorías, ¿sí? Si en Estados Unidos hubiera elección directa como la hay en la Argentina, o sea, que cada voto elige directamente un presidente, Estados Unidos hoy estaría gobernada por el estado de California, ¿m? Porque es el estado que más, digamos, que más cantidad de población tiene. Dicho sea de paso, como para que también la gente lo comprenda, la elección de presidente en Estados Unidos es algo tan complejo, tan diferente y con un horizonte de tiempo, podríamos llegar a decir, tan medianamente extenso que no tiene nada que ver con nuestro sistema electoral. Nosotros cuando votamos, o sea, generalmente vamos a votar y generalmente ya a la noche, a la mañana siguiente,
tenemos un resultado, y generalmente es ese resultado. En Estados Unidos el proceso electoral, a ver, se plantea de un modo como muchísimo más flexible. Justamente es más flexible porque cada estado tiene como su potestad para poner determinados tiempos. Entonces, en Estados Unidos uno puede ir a votar anticipadamente, por ejemplo, o puede votar, a ver, vamos a hacer la traducción, no quiero, se llama absentee vote, es como un voto en ausencia, o sea, eso significa que la persona probablemente porque esté enferma, porque tenga alguna dificultad de movilidad, etcétera, no se acerca a un centro de votación para ir a votar. A esto agreguemos que el voto en Estados Unidos no es obligatorio, o sea, uno tiene que anotarse para votar y decir, o sea, decir previamente si uno va a querer ir a votar en presencia o si uno va a solicitar el voto en ausencia, entonces se le manda en forma postal por medio del correo, la persona recibe la boleta, la completa y tiene un tiempo para enviar a través del correo su boleta para votar. Bueno, ¿se entiende más o menos lo básico de cómo se Sí, lleva a cabo el proceso electoral? Perfecto, para perfecto. explicarle a la gente. El problema, y acá es donde viene el problema y donde está el problema actualmente con la judicialización del proceso electoral. En este momento estamos en la etapa de judicialización, ¿sí?, de la elección. ¿Qué pasó? Con la crisis del COVID, el Partido Demócrata empezó a hacer campaña para que la gente no vaya a votar en forma presencial y elija la modalidad de absentee vote o de voto ausente, voto por medio del correo, para sufragar, ¿sí? ¿Qué pasó? El ala, digamos, del Partido Republicano dijo, no, señores, a ver, la mejor forma de cuidar un voto es acercarse al centro de votación, tomar todas las medidas pertinentes, por ejemplo, de higiene con alcohol en gel y demás, e ir a sufragar a una máquina, porque es la forma en la que el ciudadano puede cuidar su voto para que, digamos, no ocurra ninguna contingencia con el tema, con el correo. ¿Okay? También, bueno, del mismo modo, la campaña, o sea, se empezó a generar una campaña muy fuerte con el tema del COVID, con el tema del voto postal. A ver, un argumento, por ejemplo, del Partido Republicano, que para mí es un argumento válido. Si una persona se puede acercar a un negocio a hacer una compra, también se puede acercar a un centro de votación a emitir su voto. O sea, no significa que por el tema de la pandemia, digamos, se tenga mayores probabilidades de contagiarse en un centro de votación que como lo tendría, por ejemplo, en un negocio. Este tipo de campaña se vino desarrollando durante muchísimos meses, ¿sí?, desde la irrupción de la pandemia y con respecto, digamos, a lo que era de cara al proceso electoral. Esto hizo que, digamos, muchos de los seguidores del Partido Republicano tomaran, digamos, el recaudo de ir a votar en presencia y que muchísimas personas quizá más que demasiadas del Partido Demócrata, hayan elegido el voto postal, ¿sí? O sea, en proporción. ¿Dónde viene acá el problema? Bueno, históricamente, esto no lo digo yo, lo dice Rand Paul, que es un senador libertario norteamericano. Históricamente, el 1%, o sea, históricamente el absentee vote es el 1%, era el 1%, representaba el 1% de todo, digamos, del voto sufragado, ¿sí? El 1%. Y aún así, con ese 1%, era un voto que ya presentaba un cierto tipo de dificultad con el tema de los tiempos del correo, de que en determinados estados se enviaba la boleta y no se recibía a tiempo. Entonces, la persona completaba la boleta, la mandaba, y por ahí esa boleta se rechazaba y volvía. Y también el absentee vote es una fuente de fraude electoral. O sea, es una de las fuentes más detectadas de fraude electoral, ¿sí? Porque en algunas oportunidades, o sea, se detectó que, bueno, que personas utilizaban maniobras espurias, digamos, comprando votos, pidiéndole a una persona que por favor se anote
y que le dieran el voto, entonces esas personas completaban la boleta, les daban algo a cambio, iban a votar, personas que votaban doble, que votaban por correo, que votaban en forma presencial, o sea, fraudes de todo tipo. ¿Qué pasa? En un 1 por todos estos fraudes, son fraudes, a ver, siempre hay un porcentaje de fraude que es un fraude que se puede llegar a desarrollar dentro de una elección que no afecta el resultado total de la elección, ¿sí? No sé si voy siendo clara con mi línea de lo que estoy No, diciendo. no, seguro, seguro. En muchos casos acá en la Argentina Sí, bueno, ha sucedido. exactamente. Bueno, no, es porque yo quiero explicar, todo esto que es muy largo lo quiero hacer la línea introductoria de lo que voy a explicar. El problema, ¿sí? El problema acá es que, a ver, para que se entienda, la Constitución da ciertas pautas, digamos, a los estados de ciertas cuestiones que tiene que manejar a la hora de regular su propio proceso electoral, ¿sí? ¿Qué pasa? De acuerdo al último fallo, y acá en el tema de la judicialización nosotros vamos a escuchar que lo que decidió la Corte en el año 2000 con el fallo de Gore versus Bush de la Florida, que dio como ganador a Bush, va a tener mucho que ver en cuanto a lo que se asienta en jurisprudencia, sobre todo con lo que está pasando en el estado de Pensilvania. Lo que pasó acá es que en muchos estados, o sea, quien naturalmente debe decidir, de acuerdo a ese fallo, de acuerdo a lo que dice ese fallo de jurisprudencia, quien debe decidir sobre la forma en la que se dan ciertas regulaciones, ¿sí?, dentro de cada estado del proceso electoral es la legislatura estatal, ¿sí? La legislatura estatal es la que tiene que decir, por ejemplo, hasta qué fecha se reciben los votos postales, en qué condiciones tienen que venir estos votos, si tienen que venir con una rúbrica, sin rúbrica, o sea, con estas firmas con las que se coteja la validez, etc. ¿Qué pasó? En el estado de Pensilvania, la legislatura decidió algo y la Corte estatal modificó por su cuenta ciertas cuestiones que se decidieran en la legislatura. Entonces, ese caso en particular va a habilitar a la Corte Suprema, ¿sí? Seguramente va a habilitar a la Corte Suprema a intervenir y a decir, de acuerdo a este fallo de jurisprudencia del año 2000, entre la contienda entre Bush y Gore, que quien debe decidir sobre las cuestiones estatales son las legislaturas y no los gobernadores y no las cortes. Entonces, lo que va a pasar es que en muchos estados hay ciertas cuestiones de fechas que no han sido decididas por la legislatura, sino que pueden haber sido decididas por las cortes o por el gobernador o por otras personas. Bueno, eso puede dar la posibilidad a que ciertos votos no se cuenten, ¿sí? Y que entonces la judicialización tenga algún tipo de respuesta. Acá lo que hay que mirar con muchísima atención es la incorporación de la jueza Amy Coney Barrett, ¿sí? Es la última jueza que hace muy poquito tiempo incorporó el presidente Trump. ¿Por qué? Porque, bueno, como ustedes saben, los puestos de la Corte Suprema son puestos de por vida. Ujú. Y la Corte Suprema, compuesta por 9 miembros, generalmente son 9 porque justamente siempre hay un miembro que desempata. Entonces, siempre, los jueces de la Corte se dividen entre los que son más constitucionalistas, o sea, que son más rígidos a la hora de interpretar la Constitución, y jueces que por ahí no son tan rígidos o son un poco más liberales. Bueno, hace poco tiempo también falleció Ruth Ginsburg, que era una jueza de la Corte puesto por el expresidente Obama. Entonces, la incorporación de Amy Coney Barrett lo que provoca o lo que estaría provocando, lo que mucha gente que analiza fallos judiciales prevé, es que es una Corte que tiene, digamos, una decisión un poco más conservadora, un poco más constitucionalista. Ujú. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, acá, si termina el tema en la Corte Suprema, podemos llegar a ver quizá algunas cuestiones
de resultados. O sea, la verdad es que hacia dónde van a salir los fallos no se sabe. Va a depender mucho digamos, de la causa de cómo se presenten las causas, de las instancias probatorias de la causa, de la cantidad, también de la cantidad de causas que se presenten y si tiene que haber intervención de la Corte Suprema o no. O sea, tiene que haber una intervención federal para que pueda meterse la Corte y decidir. De todos modos, a ver, para decirlo de algún modo, los tiempos son así. Hasta el día 6, o el día 6, creo que es el día 6 de diciembre, hay tiempo para presentar demandas, ¿sí? Hay tiempo para presentar demandas. El día 8, los estados tienen que emitir los certificados correspondientes para determinar quién es elector por cada estado, ¿sí? O sea, ese proceso todavía no ocurrió. ¿Por qué? Porque hay fechas que están previstas, con lo cual, cuando nosotros estamos viendo estos mapas en televisión y demás, son mapas proyectados, son mapas en donde por ahí, digamos, o sea, se está tomando un registro de voto hasta donde se cuenta. Hay estados donde todavía se siguen contando los votos. En el estado de Georgia, por ejemplo, se va a hacer un recuento manual de votos. Entonces, guiarnos un poco por el tema de los mapas que vemos en televisión o por lo que vemos en la prensa puede llegar a ser un poco engañoso. Otro tema importante, como nota al margen para decir, es que Estados Unidos, o sea, la Constitución norteamericana contempla la elección contingente, a modo de traducción. ¿Esto qué quiere decir? Que si llegado el día en donde, a ver, vamos a seguir, los electores tienen su certificado, bueno, después en enero, creo que es el día 3 de enero, se reúnen ambas cámaras del Congreso y ahí es donde se abren los votos de los electores. Puede pasar que por procesos de judicialización un Estado, por ejemplo, no pueda determinar quiénes son los electores ganadores. Esa situación puede ocurrir también. O sea, Estados Unidos contempla las elecciones contingentes. Y en ese caso, bueno, en el caso de las elecciones contingentes son ambas cámaras las que deciden quién es el presidente y quién es el vicepresidente. O sea, el Senado elige al vicepresidente, la Cámara de Representantes elige al presidente. Con esto lo que quiero decir, a ver, no soy especialista ni mucho menos en la parte jurídica norteamericana, así que no me voy a rogar el derecho, digamos, de decir cómo va a terminar todo este tema de las contiendas. Lo que quiero decir es que es un final muy largo y muy abierto. Es un final muy largo y muy abierto y se puede disparar para varios lugares. Entonces, ojo con el tema de proyectar los resultados como los están proyectando en la prensa, ¿no? O sea, Seguro, eh, seguro. es como otra cosa muy importante, que esto sí me parece importante con respecto a varios países o lo que pasó con el presidente, la vicepresidenta, hubo una serie de mandatarios que felicitaron a Joe Biden y pusieron en su tweet por ser presidente electo, y eso es un error. Joe Biden no es un presidente electo. Entonces, mucho cuidado con esto. O sea, está bien, los mandatarios pueden hablar en su carácter personal y uno lo puede discutir, pero la realidad es que el proceso electoral norteamericano se está llevando a cabo y uno tiene que ser respetuoso de las leyes de ese país y tiene que ser respetuoso del proceso electoral y no tiene que interferirlo. Ujú. Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, ahí vimos, por ejemplo, la reacción de López Obrador, vimos la reacción de Xi Jinping, vimos la reacción de Putin. Ellos dijeron, no, un momento, señores, yo voy a respetar lo que diga la justicia norteamericana porque entiendo que esto se está judicializando, entonces yo todavía no voy a felicitar a nadie. Esto no quiere decir que Joe Biden no ganó. No, está Esto bien, quiere decir está bien, ni está que bien. Trump perdió. O Para, sea, lo que quiere para, decir es que es un proceso con un final abierto. para poner un poquito de humor, la doctora Polo Sí. no podría decir caso cerrado. ¿No? Bueno, la última Sí, pregunta, Juana, la verdad que sí, se nos pasó volando, 1 hora 10 llevamos. sí, sí, se nos No, pasó. pero espectacular, espectacular, me encanta, me encantó. Bueno, ¿Qué para la Argentina, ¿no? ¿Qué representaría sí, si Donald Trump es reelegido? ¿Qué sí, representaría si el señor Biden
es el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo, Mira, me gusta, sí, desde tu óptica en lo sí. político, geopolítico, cuántas cosas geopolíticas tendríamos que hablar de la Argentina, que está mal geopolíticamente, mal distribuida, un montón de cosas que, bueno, te prometo que en un tiempo no muy lejano vamos a hacer otra entrevista, Bueno, fantástico. geopolíticamente, políticamente y internacionalmente, en lo que a Argentina respecta, ¿qué nos daría Trump o qué nos podría dar Biden? Si es que existimos A para ver, ello, ¿no? sí, déjame, Carlos, plantearlo con un paso un poco más atrás, porque si lo planteo directamente con este escenario político argentino, no te puedo contar lo que pasa en la región. Eh, a ver, para la región, lo que le convendría definitivamente es que Donald Trump siga en el Salón Oval, definitivamente. O sea, Donald Trump le ha dado la mirada a Latinoamérica que mucho tiempo no se le ha dado desde un gobierno norteamericano a la región. Hace poco, bueno, tuvimos la elección del BID, de Mauricio Claver Carone. O sea, realmente lo que está pasando a nivel internacional es lo siguiente. Siempre las cuestiones geopolíticas es como que se dan muchos rulos y muchas vueltas para explicarlo, pero voy a hacer la concesión. A partir de lo de la crisis del COVID, lo que se acrecienta, ¿sí?, es un nivel de lo que se llama decoupling o desinversión de líneas de producción norteamericanas en China. Entonces, el gobierno, lo que está tratando de incentivar el gobierno de Trump por una cuestión geopolítica, lo que está tratando es de volver, como dicen ellos, volver a traer a casa las líneas de producción, ¿sí? Pero en realidad, cuando ellos se plantean, entre comillas, volver a traer a casa, no significa darle un matiz proteccionista y que todo quede en Estados Unidos. O sea, que haya un nivel de empleo en Estados Unidos, pero también que parte de esas líneas de producción se puedan reubicar cercanamente en el continente americano. Entonces, acá la elección de Mauricio Claver Carón es clave porque lo que provocaría es, digamos, el BID sumárselo al Banco de Desarrollo norteamericano y poder empezar de a poco a tener como líneas de inversión en distintos países de Latinoamérica, para que estas empresas se puedan reubicar. ¿Por qué? Porque vos sabés que cuando se necesita reubicar una línea de producción tiene que haber una logística alrededor, o sea, tiene que haber rutas, tiene que haber, etcétera. Bueno, todo lo que implica la logística. Entonces, a partir de ahí, digamos, todo lo que es el Banco de Desarrollo norteamericano, todo lo que es, digamos, el peso de voto de Estados Unidos en el BID, pesa muchísimo, pesa muchísimo. Estados Unidos con Trump realmente quiere tener de nuevo una entrada en la región y quiere estabilizar económicamente a la región, porque ellos lo que no quieren es, digamos, que el continente americano esté tomado por cárteles, por el crimen organizado, no quieren inestabilidad política, tampoco quieren a Irán metiéndose con Hezbollah, metiéndose con grupos de terrorismo pesado en Latinoamérica. En el caso de Joe Biden, y la verdad es que esto no está, Latinoamérica por ahora no está en la agenda de Biden, es una realidad. La prioridad de la agenda de Biden es el Tratado de París, es la parte ambiental. Y yo ahí te diría, Carlos, que tenemos que mirar con muchísimo cuidado el Green New Deal de Biden, porque, a ver, ya le hizo una advertencia a Brasil con el tema del Amazonas y hubo como una suerte de chispazo con Bolsonaro. Pero no vaya a ser cosa de que nos pidan a nosotros una suerte de, entre comillas, adecuación ecológica de nuestra parte agro, de nuestra parte granadera, lo que nos implicaría a nosotros perder muchísima competitividad en los mercados externos. Así que un poco, hay que ver un poco esto con un poco de distancia, un poco de cuidado. El tema de Biden, sí, lo que está produciendo en estos pocos días es como una suerte, a ver, se están abriendo como muchos paraguas, por ejemplo, con el lado de Medio Oriente, con el lado, hay mucho temor de que Biden pueda, digamos, retrotraer el tema del tratado nuclear con Irán a 2016. Recordemos que hay acuerdos de paz firmados entre Israel y algunos países árabes como Bahrein y Emiratos Árabes Unidos.
Um, También hay una mirada un poco expectante con respecto al tema al Indo-Pacífico, que es como un escenario muy caliente en este momento, ¿no? Con respecto a China, con respecto a los países del Indo-Pacífico. Estados Unidos está apoyando muchísimo, digamos, el control del Indo-Pacífico y la libre navegación del Indo-Pacífico. Entonces, realmente hay que empezar a ver un poco, un poco. A ver, no digo entrar en pánico, ni mucho menos, pero sí, digamos, hay una mirada geopolítica que está como muy recelosa, ¿no? Porque, a ver, el Partido Demócrata tiene un ala muy radicalizada también, Ocasio-Cortez, y si bien Biden dijo que, por ejemplo, no se iba a meter con el fracking en Estados Unidos, hay un reclamo por parte de un ala muy radicalizada del Partido Demócrata que está diciendo, sí, por favor, prohibamos el fracking en Estados Unidos. Ujú. Eso implicaría meterse con la soberanía energética norteamericana, o sea, es un tema muy complejo. Seguro. Entonces, hay que tener una mirada expectante, o sea, una mirada como distante. También hay un error, Carlos, y con esto, si querés, manejamos los tiempos, pero quiero decirlo. Hay un error, digamos, muy argentino, que ya lo cometió el expresidente Macri, de meterse en la interna de la elección de la campaña política, de la campaña de presidente de la elección norteamericana. No tiene que ocurrir, eso no tiene que ocurrir. La Argentina tiene que tener una sola relación con Estados Unidos, o sea, y tiene que ser una relación franca y directa y nosotros somos partners, somos aliados ex-OTAN, o sea que somos partners regionales de Estados Unidos en lo que respecta a la seguridad, como llaman ellos, seguridad hemisférica, seguridad regional, nosotros somos partners. Tenemos que poder tener una relación de madurez. Nosotros no podemos jugar con las chicanas internas de boicotear a un candidato en un organismo multilateral porque estoy esperando al candidato que venga a poner, entonces si cambian de presidente, ese tipo de chicanas no es de países serios, no es de países serios. Definitivamente la Argentina no tiene que jugar por ese lugar, porque Ujú. la Argentina no va a sacar ningún rédito de eso. O sea, a ver, por haberle boicoteado un poquito la elección a Claver Carone, en el caso de que ganara Biden, no significaría nada, no seríamos o sea, no seríamos, ni siquiera podríamos ser el principal socio regional de Estados Unidos, o sea, siempre primero está Colombia, después está Brasil, pero digo, tenemos que también saber replantearnos nuestro lugar, saber entender qué lugar ocupamos un lugar importante dentro de Latinoamérica. Yo creo que cuando Argentina se desestabiliza, el resto de la región puede desestabilizarse también. Argentina es importante, pero digo, tampoco sobreexageremos, ¿no? O sea, tampoco vayamos a jugar a la chicana, lo mismo con la relación con China, en donde no tenemos que jugar. Tengamos el planteo de un país serio, podamos llevar adelante, digamos, las reformas, o sea, hay que tener la valentía de poder llevar adelante los cambios que tenemos que llevar, toda la clase política tiene que acompañar, tenemos que plantearnos ser un país en serio, nos falta eso. Vos sabés que mientras vos hablabas, a mí se me ocurrió algo que como argentino me duele mucho por lo que nos cuesta. Sí, total. La depreciación de nuestro territorio marítimo con un Uh -huh, aliado como China, donde uh -huh. no solamente chinos, pero en su gran mayoría sí lo son, por información que tengo con gente conocida que está en el tema, donde la gran mayoría de los pesqueros son chinos que deprecian nuestro mar, y donde Sí, Argentina o los políticos de todo tipo de bandera política le han dado la espalda, miran para otro lado. miran Sí, para otro total. lado, Sí, sí. pero que esa depreciación que tenemos, no solamente con los peces, sino en la falta de explotación energética de los minerales, en la falta de lo que el mar puede producir energía y sobre todo soberanía, donde Sí, por sobre esa todo soberanía. ideología de desarmar a nuestras Fuerzas Armadas, no tenemos la capacidad operatoria de poder terminar con toda esta gente que está depreciando nuestra economía. Porque si bien los argentinos nunca nos han hablado de la riqueza que es consumir pescado,
el omega 3, todos los beneficios que eso tiene, vaya a saber por qué intereses, pero encima todo esto que se llevan es parte de ganancia que se podría tener para solucionar temas de economía, solucionar temas de salud, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Encima, Argentina logró que sus 200 millas se extiendan, o sea que tenemos casi Ujú. tanto o más territorio de agua que de tierra. Y nadie, Bueno, ese es un... no veo Sí. política, no veo una política de decir, bueno, señores, ustedes los chinos, que son aliados nuestros, que esto y que lo otro, bueno, mirá, poné a tu gente en caja, vamos a hacer un acuerdo que, bueno, nosotros no tenemos la capacidad de pesca por ahora, pero bueno, vamos a hacer un contrato donde a mí me paguen un canon por venir a pescar y que yo con ese canon pueda activar astilleros, pueda activar defensa, pueda activar un montón de cosas. Bueno, Ujú. ¿vos sabés algo de eso? A ver, No, 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 no porque seas una experta, sino en tu contexto no, internacional, ¿cómo no, lo ves? sí, a ver, Estados Unidos se va a meter un poco en el Pacífico con el tema de la pesca ilegal. Por ahora, de este lado del Atlántico no. Eh, pero bueno, de nuevo, a ver, no quiero decir China porque yo al pueblo chino lo quiero y lo respeto mucho, pero a veces hay ciertos manejos, digamos, perdón, se cerró una puerta de golpe acá. Hay ciertos manejos, digamos, que tiene que ver con la política china dentro de lo que es Latinoamérica de confrontar países. Por ejemplo, China está construyendo en Uruguay un puerto de cabecera para 500 buques pesqueros ilegales. La realidad es que con todos estos proyectos que plantea China, uno cuando quiere buscar información es muy difícil encontrarla, Carlos, es muy difícil encontrar el estatus, ¿no? O sea, en qué situación está, si se va a inaugurar, si no se va a inaugurar, si sigue la obra, si no sigue la obra. Pero bueno, ahí en principio hay un problema, ahí en principio hay un problema. El otro punto sí es el patrullaje del mar argentino, o sea, por supuesto, nos extendieron las millas de plataforma, la verdad es que tenemos una plataforma riquísima y parece ser que no tenemos la posibilidad de cuidarla. Entonces, eso es importante, es importante. El gobierno decidió dar de baja, digamos, un acuerdo de cooperación científica con las Islas Malvinas. Yo no estoy tan segura, pasa que no me quiero meter en el tema del conflicto de Malvinas, pues es un tema muy pesado, ¿no? Pero yo no estoy muy segura que eso sea una buena decisión geopolítica, ¿sí? Porque en este momento hay unos ciertos cortocircuitos, hubieron unos ciertos cortocircuitos entre China y Gran Bretaña por el tema de Hong Kong, ¿sí? Por el tema de la Ley de Defensa Nacional de Hong Kong. Este, hubo un enfrentamiento de Gran Bretaña, o sea, se opuso esa ley, y automáticamente lo que pasó después es que, bueno, casualidad, la Argentina da de baja este acuerdo científico y empieza como a tener como una suerte de, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Empieza a levantar como un poco el tono verbal de nuevo con el tema de las Islas Malvinas y Gran Bretaña. Eh, no sé, si es casualidad, es mucha casualidad. Yo no veo casualidad ahí y la verdad es que, bueno, el tema del patrullaje, el tema del mar argentino, el tema de poder, digamos, parar a estos pesqueros cada vez que entran en nuestra plataforma a pescar ilegalmente es importante. Hace poco, bueno, en un Zoom de Visión 21 surgió con este tema de, bueno, de tener, quizá de que la Argentina pueda tener una capacidad satelital para ver esta pesca ilegal, pero bueno, nunca es suficiente. El tema es que acá tenemos que plantearnos seriamente, tenemos que plantearnos seriamente el tema del mar argentino y tenemos que plantearnos seriamente el tema antártico. Son dos temas que están muy conectados. Son dos Bien. temas que están muy conectados, pero es muy largo, es muy largo. No, obviamente, obviamente lo podemos dejar
tranquilamente para otra entrevista que ha sido Para otro momento, sí, realmente... hay que plantearlo. Yo creo que hay que plantearlo en conjunto, el tema de la plataforma, el tema del proyecto antártico, el tema de China, porque ahí, o sea, China, empieza a entrar China y de algún modo hay una suerte de desestabilización con lo que es Malvinas. Digamos, ya el conflicto con Malvinas es un conflicto vigente desde el punto de vista diplomático, pero digo, no necesitamos, o sea, necesitamos poder tramitar ese conflicto de una forma, a ver, ¿cómo decirlo? Desde una forma diplomática, no de nuevo, digamos, volver a generar ciertos conos de sombra, porque después la Argentina se perjudica cuando queremos comprar, le queremos comprar un rompehielo a Australia, no nos lo vende, cuando Bueno, necesitamos piezas de aviones no nos las no, venden, y entonces ese es el tenemos que problema. poder manejar ese tema. Ese es el problema que tenemos por el bloqueo que ejerció en la OTAN, obviamente Inglaterra, donde nosotros no podemos conseguir repuestos ni armamentos, por decir un buque o un avión. Tenemos que recurrir a Ujú. Rusia o a China para esas situaciones, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Para ir No, pero mirá que creo que, a ver, no quiero, porque estoy segura de haberlo leído, pero a mí cuando yo no tengo un dato muy concreto, estoy segura que el Departamento de Defensa, el gobierno norteamericano, en algún momento nos ofreció algo para patrullar el mar argentino. Estoy segura, y esto fue hacia finales del gobierno de Mauricio Macri. Estoy casi segura. Pasa que no me gusta dar por sentado información que quizás Me mi parece, memoria falla, me pero parece igual que tuvo oposición de parte del gobierno británico. Me parece, uh-huh, cuidado, yo estoy en la misma condición. Por eso se ha recurrido, entiendo yo, a China, que ha enviado algunos proyectos para cierto tipo de vehículos. Pero bueno, eso es un tema a analizar más adelante. Eh, está yo bien, te, no, igual nosotros, o sea, también, ojo que Rossi tuvo por parte del Departamento de Defensa una liberación como para comprar creo que unos vehículos también que forman parte, digamos, de nuestra posición de aliados extra-OTAN en Estados Unidos y, bueno, me comentaban mis compañeros de Visión 21 que generalmente esos acuerdos se hacen para las misiones argentinas sí, de la ONU y demás. O sí. sea, no es que tampoco tenemos todo cerrado, o sea, todo completamente No, cerrado. pero nosotros Yo creo que hay algo, yo creo que hay algo que, bueno, que ahí hay que manejarlo un poco con cuidado. Yo sí creo que el tema de China metiéndose por el Departamento de Defensa puede generar algún tipo de sensibilidad que después se empiece a manifestar en estas ríspidez. cuestiones de que por ahí, sí, de rispideces, exactamente. Sí, recordemos que están viniendo fragatas de Francia, Uh-huh. no sé si estoy equivocado, Francia o Australia, ahora no me acuerdo, No, para... había un rompehielos australiano, Ujú, y se suspendió, o sea, se suspendió la venta. Pero bueno, a ver, ahí de nuevo, la posición de China. ¿Y por qué la posición de China? Porque en este momento Australia forma parte de un dispositivo de defensa, no vamos a decir que es la OTAN porque no lo es, en el Indo-Pacífico, ¿sí? Con respecto, digamos, o sea, Australia está acompañando a Estados Unidos, a Japón, ujú, a India, digamos, en todo lo que es el tema Indo-Pacífico, bien, de frenar un poco, disuadir un poco más a China. bien, Entonces, en la medida que China entra acá militarmente un poco más fuerte, y bueno, es obvio, no nos van a vender el rompehielos. obviamente. Bueno, recostándote un poquito así te ven mejor la gente, Sí, para atrás, ahí perdón. está, bárbaro, Ahí estamos. estamos Muchas bárbaros, gracias. no, por favor. Me gustaría que, como les digo a todos mis invitados, no hagan un colorario final, sobre todo en el ámbito que te corresponde internacional, cómo Argentina debería conceptualizarse, ¿no? Cómo, más allá de que nosotros no tenemos la posibilidad de cambiarlo, pero sí que la gente escuche, o tal vez que llegue al gobierno, que uno con la mejor intención, más allá que la crítica, yo siempre digo que debe ser constructiva y que tiene que aportar, porque es muy fácil criticar al otro y decirle todo lo que uno piensa que está mal,
Pero si uno piensa que está mal, decirle el por qué y darle una salida o decirle se podría hacer de otra manera, que creo que es la manera que los argentinos debemos de una buena vez meternos acá a conciencia, que criticar está bien, bárbaro, pienso distinto, pero también te doy una salida y que Sí, totalmente. yo te escucho a vos, vos me escuchás a mí, y tal vez de ahí salga algo mucho mejor, que aprendamos que a través del diálogo viene la sabiduría, la sapiencia, como para poder empezar a marcar un camino que sea igual para todos. Y no que uno va para un lado y otro para el otro y que terminemos destrozándonos. Esto era cuando, no sé Sí, si, totalmente. Tupac Amaru, que lo agarraron un caballo de un lado, otro caballo del otro y terminaron destrozándolo. Eso es lo que hacemos los argentinos. Nos autodestruimos. Cuando tenemos Nos todo, autodestruimos. cuando tenemos todo, y esto un viejo político del cual admiro y me hubiera gustado que hubiera sido argentino, no lo es y siempre nos jugó en contra, que se llamó Winston Churchill, ¿no? Tipo que siempre tiró para lo suyo, pero que en definitiva dijo, che, guarda con los argentinos, ¿eh? Porque esto si no lo empiojamos un poquito son potencia. Bueno, yo quisiera un Es un político poco así. discutido si lo dijo o no, es un poco Claro, está discutido, bien, pero no bueno, no importa, importa. pero vamos a suponer que lo dijo. Yo quiero un tipo así, gente que, gente de fe, gente que vaya para arriba y que, ¿sabes qué? Esto es lo último que hablo y te dejo, por supuesto, que vos Sí, cierres. sí, por favor. Yo le diría a los políticos que si no vieron la serie sueca Borgen, o dinamarquesa, perdón, que la vean. El arte de negociar, pero siempre el arte de negociar para el bien común. Y ojo que hay también Ujú. hubo corruptos, hay gente que hacía cosas que no correspondían. Pero ¿sabe qué? Los primeros ministros y aquellos que lo acompañaban siempre pensaban en el prójimo. Y eso es lo que nos hace Ujú, falta. totalmente. Porque acá Totalmente. parece que vivieran en una cápsula. ¿Cómo me va a decir una persona que 6.000 mangos alcanza o que es el salario básico? ¿Cómo me va a decir otra que los jubilados recuperaron valor adquisitivo con sus jubilaciones en los últimos meses? Eh, Nos Una quieren tomar locura. de estúpidos. Y eso es lo que no me gusta, que problemas hay y que son muy difíciles de solucionar. Por supuesto, los acompaño, pero que me quieran meter el perro a esta altura del partido, no, por favor. Ujú. Bueno, para cerrar, qué difícil. Mira, Carlos, sí, se necesita una clase política mucho más sensata que la que tenemos, mucho más madura, que no piense en salvarse a sí misma, sino que piense en levantar un país. Eh, Se necesita una clase política profesional que tenga ganas de estudiar, que tenga la inquietud de saber lo que pasa en el mundo, porque yo te voy a contar algo, Carlos, o sea, eh, yo, bueno, hace 7 años que soy mamá, pero yo empecé con todo esto, digamos, con mi inquietud personal de saber en qué mundo vivo, qué pasa en el mundo. Empecé así a estudiar, no voy a mentir, empecé así. Y yo no veo que la clase política tenga esa inquietud, sino que es como si comieran comida enlatada, ¿entendés? Cuando vos comes comida enlatada, es como que llega un momento en donde si vos no tenés ganas de prepararte el churrasco con ensalada y comes todo enlatado, comes todo precocido, comes todo fast food, en algún momento te vas a indigestar y te vas a atragantar. Bueno, con lo que pasa en el mundo y con la información pasa lo mismo. O sea, hay que preocuparse por estudiar, hay que preocuparse por buscar buenas fuentes, hay que preocuparse por contrastar. Y sobre todo hay que preocuparse por desideologizarse. Desideologizarse. Qué La difícil. ideología no ha llevado a los pueblos a ningún lado, salvo al fracaso, salvo al comunismo, salvo al fascismo, salvo a lugares en donde la gente ha terminado o muerta de hambre y muerta, o destruida. Y la verdad es que nosotros tenemos un país, yo amo mucho a la Argentina, que es un país maravilloso. Creo que debemos ser prácticamente el único país de Latinoamérica con una clase media todavía. Y creo que cada vez a la clase media le cuesta más, y eso es un problema, eso es un problema. Eh, Nada, con respecto a la relación del mundo, no podemos estar peleados con nuestros vecinos, no podemos estar peleados con Brasil,
tenemos que tener diálogo, tenemos que tener apertura, no tenemos que pensar que una potencia como China va a venir a solucionarnos todos los problemas y entonces hacer todo lo que ellos nos piden. Tampoco, a ver, del mismo modo digo con Estados Unidos, pero Estados Unidos me parece que tiene una forma de relacionarse que es como muy distinta a la China, o sea, me parece que ellos contemplan, digamos, sus objetivos estratégicos, pero me parece que de algún modo ellos lo que quieren es una estabilidad regional y eso implica también una estabilidad económica y de seguridad. Me parece que tenemos, ¿sabes qué me parece, Carlos? Que me parece que no lo estamos pensando, que en el siglo XXI, que se vienen las nuevas tecnologías y se vienen los controles poblacionales, tenemos que preocuparnos por estar del lado de los países libres. Porque si no, nuestros nietos no la van a contar. Es así, o sea, después se vienen los controles sociales, los controles por puntaje social. Si vos opinás tal cosa, podés acceder a tal cosa. Y es muy sencillo. O sea, eso en el siglo XXI, los países que, digamos, no tengan un buen sustento democrático y lamentablemente van a ser controlados por sus políticos, van a ser controlados con tecnología. Ujú. Entonces, tenemos que preocuparnos por todo, tenemos que preocuparnos por exportar, tenemos que preocuparnos por recibir la inversión extranjera y por no expulsarla, tenemos que preocuparnos por vivir en un país seguro, alejar a los cárteles, alejar al narcotráfico, tenemos que preocuparnos porque nuestros chicos estén educados, tenemos que estar preocupados por poder vivir en un país que trabajás y te rinde. Seguro, seguro. Nos hemos acostumbrado demasiado a demasiadas crisis y como hemos tenido el efecto rebote de las crisis, nosotros creemos que siempre vamos a tener el efecto rebote de todas las crisis, pero cuando perdés la libertad no sé si tenés efecto rebote. Seguro, Eso seguro, me preocupa a mí, eso me preocupa a mí. Así que bueno, seguro. nada más. No, la verdad te digo, más allá de que coincido, evidentemente tenemos que llegar a eso. Pero bueno, es difícil, hoy Es todo, difícil. todo se politiza, todo se ideologiza. Es verdad que hacemos política, todos hacemos política, y eso no quiere decir un partido político. Política es tomar decisiones. Sí, Política totalmente. es el ida y vuelta, el conversar, el comercializar, el negociar una situación, eso es política. Lo hacemos a menudo en nuestro trabajo, cuando vamos a comprar. Cuando vamos a comprar hacemos política también, miramos precios, comparamos, eso es política. Pero bueno, Totalmente. necesitamos, por sobre todas las cosas, que el núcleo fundamental, que es la familia, vuelva a ser lo que tiene que ser. Y acá no estoy hablando Totalmente. de Sí. patriarcado, de matriarcado, de machismo, de feminismo, ni ideología de género. La base fundamental es la familia, es el núcleo. Si ese núcleo se disuelve, es muy difícil que la Estamos en sociedad, problemas. estamos en problemas, porque la educación se recibe en el hogar, el aprendizaje en el colegio, pero la educación se recibe en la casa. A uno va en la escuela para aprender conocimientos, pero la educación, los valores, se aprenden en la casa. Muchísimas gracias, Juana de los Totalmente. Santos. Ha sido un gusto, un placer. Hemos tenido una Muchísimas. entrevista que pasó 1 hora 38 minutos, pasaron Ah, bueno. volando. Pasaron Se me pasó volando. volando. Se pasó Se me volando. pasó volando. Ha sido un gustazo y vuelvo a... Carlos, la agradecida soy yo, Carlos. No, Muchísimas gracias. no, Déjame decirte una cosa, es mi primera entrevista, así que estaba muy nerviosa. no, por favor, ¿cómo la primera? Si yo vi un montón de notas Sí, que... sí, entrevisté yo, Ah, pero bueno. nunca me entrevistaron. Bueno, se dio vuelta la taba, pero realmente vuelvo a repetir a la audiencia, les recuerdo que pueden este reportaje, esta entrevista, esta charla que tuvimos aquí en el living de Siempre Estamos con Vos, lo pueden ver las 24 horas del día, los 365 días del año. No le estoy haciendo una propaganda a ningún cajero ni a ninguna red bancaria, a través de la página de Facebook Siempre en Domingo Radio, o en minutos lo van a tener colgado en el canal de YouTube Siempre en Domingo Radio también. Ha sido un gusto, un placer, y te comprometo, Juana, para una próxima gestión en poco tiempo, de acuerdo, bueno, después cuando salga todo esto de las elecciones y donde se empiece a acomodar, o tratemos de acomodarnos en el contexto internacional de la Argentina, ojalá,
vamos a seguir charlando. Pero por sobre todas las Cómo no, cosas, encantada. agradezco tu predisposición, más allá de este luctuoso momento que vivió tu familia, del cual obviamente respetuosamente mando mis condolencias. Un gran abrazo para Muchísimas vos, gracias. para todos los integrantes de tu grupo familiar y muchas gracias por ellos, ¿sabes? Muchas gracias a vos y a tu audiencia, Carlos. Nos vemos. Chau, chau. Nos Hasta vemos, muchas hasta la gracias. próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Pasaba Juana de los Santos, aquí en Siempre estamos con vos. Realmente ha sido un gusto, se pasó volando el tiempo. Maravilloso, maravilloso. Muchas cosas del contexto internacional que desconocemos o que realmente una profesional del tema nos estuvo hablando y que por supuesto lo vamos a convocar próximamente. Recuerde el día sábado a partir de las 15 horas el resumen semanal de noticias, aquí con economistas, abogados, deportes, empresarial, todo aquello, las noticias, por supuesto que las vamos a comentar, del acontecer de la semana, aquí en Siempre estamos con vos, en la página que nosotros tenemos de Facebook, siempre en Domingo Radio y también en YouTube. Usted nos puede ver en directo y luego, por supuesto, en todas las repeticiones. De mi parte, ha sido un gusto haber compartido con ustedes, un gusto que nos hayan aguantado, pero que realmente valió la pena esta charla hermosa y maravillosa que hemos tenido con Juana de los Santos. Nos vemos el sábado, por supuesto, 15 horas, No toca botón, como decía Olmedo. Chau, chau. Dios los re bendiga. Nos estamos viendo.